Entonces, si queréis empezar vosotros por hacer una visión global de lo que queráis, macro, monetaria. Entonces, cualquiera de los dos, ¿cómo veis la situación? ¿Cómo está la economía realmente? ¿Cómo está la sociedad? Si queréis, también nos metemos en temas sociales. Entonces, cualquiera de los dos que empiece vuestro punto de vista en la situación de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde creéis que vamos. No, David, por favor. Bueno, pues yo creo que ya estamos en una situación totalmente irreal. Es inexplicable que consigan mantener todas las variables en pie después de la burrada monetaria que se hizo. Es imposible seguir imprimiendo dinero, porque ya, no sé si os habéis fijado en los indicadores de la M0, están volviendo a subir, la base monetaria está volviendo a subir también a la M2, indicador del dinero de distribución, de nuevo, y la inflación, bueno, pues se está conteniendo, ha tenido un pequeño repunte el último mes, pero bueno, está, en líneas generales se está reduciendo su crecimiento, estamos en una situación de pleno empleo y con las bolsas, que yo me comparo muchísimos activos con lo peor de las hiperinflaciones venezolanas y argentinas y básicamente la gráfica coincide. Entonces, yo es algo realmente que no me explico y no sabemos el desenlace de todo esto. Creo que, Javier, tú antes me habías comentado, antes de empezar la charla, que bueno, que esto pues veremos dónde acaba, ¿no? Y que esto pues no va a terminar bien para el sistema monetario, ¿no? Yo creo. Pues coincido con David. A mí, pues cosas que me han llamado la atención, que he visto por ahí. Bueno, lo que hablamos, ¿no? Que estamos en terreno desconocido. Yo creo que, pues, lo que hemos comentado muchas veces, que el 2008 marca un antes y un después de una tendencia nueva, que el sistema monetario, con la crisis de Lehman Brothers, se rompe, que empiezan a hacer QE, que tienen que bajar los bonos a interés negativo hasta acumular, pues en algún momento creo que entre 15 y 18 billones de intereses negativos. Me parece una salvajada. Luego llega el COVID, la ruptura del mercado de repo en 2019 en octubre, se ponen a imprimir como si no hubiese un mañana y ahora hemos visto, por ejemplo, Alemania, que ha salido hoy el dato del PMI manufacturero en 42,3 con una expectativa de 46, que en los últimos 4 años ha subido un 50% la bolsa y el DAX está en máximos históricos. Pero es que la bolsa de Japón, con el control de la curva que está haciendo ahí el Banco Central de los tipos, está en máximos históricos de los años 90 que alcanzaron con la burbuja inmobiliaria. Y en Reino Unido tenemos un caso muy parecido, ¿no? Y lo que comentaba David justo, que tenemos a los 3 países con datos de paro muy bajos. Luego eso contrasta un poco quizá con China, que en China sí que estamos viendo una deflación y una caída y una cotización de la bolsa relativa contra otras bolsas bastante negativa, ¿no? La tendencia que está viendo. Y luego Estados Unidos, donde sí que hay que hacer una diferenciación de la cotización de los 7 magníficos y de cosas como Nvidia y cosas que salen de vez en cuando, pero que estamos en terreno desconocido. O sea, que esto no tiene ningún sentido, que la desconexión de la economía en la calle con la economía financiera es total y absoluta, que las decisiones que tengan que tomar los bancos centrales en los próximos meses, yo creo que van a ser otra vez de bajada de tipos, y esto es lo que hablábamos antes también, Diego, ¿no? De que si hay una implosión de la deuda, del colateral que sujeta todo el sistema, que es la deuda de Estados Unidos, que no les va a quedar otra que imprimir. Y eso, pues también lo decía David, que va a llevar, desde mi punto de vista, a la destrucción también de la unidad de cuenta de esa deuda, que al final son las divisas que tenemos todos en el bolsillo, ¿no? Bueno, añadir una cosa que también has comentado antes sobre que todo lo que sabíamos de antes ya no sirve. Estamos en un sistema totalmente nuevo y empeñarnos en que cualquier cosa que conociéramos o pensáramos antes que cumplía, pues ya no cumple directamente. La maquinaria se ha forzado tanto que bueno, se está gripando y no sabemos el resultado real de todo esto, a dónde nos va a conllevar, a dónde nos va a llevar. Bueno, hablábamos de conflictos bélicos, ¿no? Que puede ser una forma de enmascarar toda esta cuestión y de expandir el conflicto, pues justificando nuevas emisiones de deuda, nuevos presupuestos, nuevos fondos, déficit, pues lo que estamos viendo, ¿no? Y va por ahí. Yo creo que no les va a quedar más remedio, porque si la gente lo que entiende y percibe que al final el problema es el dólar o es el euro o es la gente que lo gestiona, pues a lo mejor no te quieres pelear con un ruso o con un palestino o con un iraní, sino que vas a la Moncloa o vas a Bruselas y te cagas en ellos directamente, ¿no? Eso es. También necesitan la justificación para echar la culpa de todo lo que va a pasar a algo concreto. Y yo creo que esta vez va a ser un conflicto que yo creo que ya está en vías de desarrollo. Desde octubre de 2023 se inició un conflicto. Algunos analistas dicen que es una falsa bandera. No lo sé. La cuestión es que lo tenemos ahí, el conflicto, y yo creo que lo siguen desarrollando. Y en el momento que necesiten imprimir más dinero, yo estoy convencido que lo extienden hasta un conflicto a nivel
a nivel mundial para justificar inflación, para justificar el desastre económico, para justificar el colapso de las deudas de algunos países, para justificar el colapso de las empresas zombies, porque básicamente la media economía está zombificada. Está zombificada y lleva zombificada desde que los intereses eran negativos. Porque un interés negativo no tiene absolutamente sentido. Justo. Sí, no, di Javier, después digo yo. Que es eso, sostener a empresas zombie, por un lado, ampliar el tamaño de la administración pública, hacerlo cada vez más grande, y si os fijáis, si buscáis en Google mismo, ponéis el presupuesto militar que están dedicando todos los países, pues vais a ver un spike en los últimos 18 o 24 meses, que sí, hombre, que si eso no es prepararse para un conflicto, pues no se lo Eso es. Claro. Fijaos que por eso digo que hay que ver a lo que ya mucha gente dice que es Satanás, al BIS, etcétera, y leerse sobre todo los informes monetarios, que son muy interesantes y se puede quitar mucha información. Y yo creo que desconocemos. Y, bueno, Daniel y yo estamos tratando de hacer en el canal que la gente conozca el sistema. Y el sistema monetario va absolutamente de lo que tú dices. Yo diría más atrás, Javier, desde la crisis de las divisas asiáticas, que es cuando empezó ya el sistema a cambiar. Sí. El sistema va absolutamente al revés. Cuanto más profundizas, más extraño se vuelve, más cosas raras se vuelve. Y fíjate que el BIS habla en dos informes, uno de trampa de colateral y otro informe de la banca a la sombra. Fíjate que coincide esto, el crecimiento de la banca de la sombra. El BIS estima que ha crecido desde 2008 un 50% con respecto a la banca tradicional que conocemos. Es mucho más grande la banca a la sombra, que es la banca a la sombra, pues seguros de pensión, fondos de pensiones, fondos de mercado monetario, agencias de seguro, etcétera. Y esto es fundamental. Tiene un peso gigantesco en todo el sistema monetario. Pero fíjate, lo que dice el BIS, incluso el G30 habla de las causas de la crisis de Silicon Valley Bank, no está en un problema de retiro de depósitos. Lo incide claramente, está en el colateral, en el deterioro del colateral y en el cierre de la financiación de los mercados mayoristas. Esta es la clave, aquí es la clave. Vivimos en un mercado, bueno, mejor dicho, vivimos en una economía que se sostiene, es como una pirámide de colaterales. La base está la deuda norteamericana y por encima, conforme a esa deuda, toda esa base, se crea todo tipo de colaterales que el BIS llama colaterales internos, que son colaterales que tienen mucho más riesgo, que no están respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Cuando esa pirámide se estrecha por la base, y es decir, hay menos colateral de calidad o colateral externo o deuda estadounidense, cuando se estrecha, lo que hace la pirámide es crecer porque tienen que crear más colaterales privados, es decir, internos, con más riesgos, para poder financiarse los mercados. Esta es la cuestión. Lo dice muy bien Michael Howell, deuda igual a liquidez, liquidez igual a deuda. Eso se va estrechando y va creando unos equilibrios cada vez más inestables. Es como tú creas un pilar cada vez más alto y es más inestable. Eso provoca que cuando llamamos a ese sistema, a ese punto de equilibrio de inestabilidad, solo con que haya una simple gripe, un simple resfriado, el sistema colapse entre sí. Es por ello que el sistema no puede dejar de emitir deuda. Cuando nos dicen, no, es que no, mira, ya te dejo, Javier, cuando la deuda de Estados Unidos, no ves qué peligro es que no para de crecer, es que no puede dejar de crecer. Y cuando me dice, no, es que eso es letal para Estados Unidos, ¿por qué? Si tiene demanda. La deuda de Estados Unidos es demanda y la deuda de Estados Unidos se utiliza como dinero. Esa es la cuestión que creo que mucha gente no está entendiendo. Hay diferentes tipos de dinero circulando en la economía. Mucha gente se centra en el dólar o las divisas fiat. Y lo hemos hablado en muchos directos, Javier, y esto es la intención del gobierno porque así le interesa. Las divisas fiat o las divisas de intercambio comercial no son divisas creadas para ahorrar o para mantener reserva de valor. Alta preferencia temporal, clarísima. Exacto. Entonces el sistema no puede parar de crecer la deuda. Esta es la realidad. Lo siento mucho a la gente que quiere decir, no, es que tenemos que tener superávit. El sistema tal como está estructurado ahora mismo, con todo esto, si reduce la base de la deuda de Estados Unidos, el sistema colapsa por sí solo. Entramos en deflación monetaria. Si entramos en deflación monetaria y no hay medio de intercambio, esto es letal para la economía. Se autodestruye. Y esto provoca, y lo vimos en 2020, lo mismo en 2008 no, porque no estaba en Bitcoin, pero en 2020 vimos, cuando ocurrió esto, que fue lo que tú dices en la repocalipsis, que fue un espasmo total del sistema monetario, que vimos en marzo, se vendía todo, colapsaba todo, caía el Bitcoin de precio, caía el oro de precio, caían las acciones. Y a que se iba efectivo porque la gente tenía miedo absoluto, iba al refugio más efectivo, que es el dólar. Aunque nos pueda parecer contraproducente, pues es lo que ocurre. Incluso el oro.
¿Cuándo vimos que los activos volvían a subir de precio? Y eso es por lo que estamos viendo que las bolsas, como decís, ya no están conectadas con la realidad económica. Las bolsas, y esto es lo que digo yo mucho, cuando suben estos activos sin parar, cuando el crecimiento de la deuda se vuelve exponencial, y lo estamos viendo absolutamente. Porque podríamos decir que las acciones podrían ser algo de cobertura de contrainflación monetaria, podríamos decirlo, pero el problema de las acciones que están vinculadas al mismo dólar. Cuando tú cobras una acción no estás con cobertura monetaria como tal. El Bitcoin y el oro sí que se favorecen de esto. Por eso cuando dicen, no, es que el oro es cobertura de la inflación, contra la inflación monetaria, no contra la inflación de precios, que depende de muchos diferentes componentes, diferentes circunstancias económicas, como bien decís, una guerra, etcétera, o que haya problemas en las cadenas de suministro. Y esto es lo raro del sistema en el que estamos. Ya no se relacionan. Incluso dice el BIS que habla de 2 regímenes de inflación alta y de inflación baja. Y fíjate, Javier, no puede haber inflación, aunque los bancos centrales impriman y digamos que imprimen reservas. Esas reservas las acumula el sistema bancario como un activo líquido para poder después prestar. La intención es limpiar balance y volver a prestar. Pongamos que dan dinero a mansalva a los ciudadanos. Evidentemente ahora no tendríamos un mismo efecto de transmisión de la inflación, porque lo que hacen los ciudadanos es dedicar la mayor parte del dinero o comprar Bitcoin, o comprar acciones, o meter dinero en un fondo de mercado monetario, con lo cual las transmisiones de inflación han cambiado también. Este proceso de transmisión, incluso las transmisiones, que esto es fundamental, las transmisiones de política monetaria, es decir, lo que hacen los bancos centrales y los gobiernos no es lo mismo que crear un depósito a los bancos, o reservas bancarias a los bancos o a un fondo de pensiones que un ciudadano que tiene más velocidad monetaria. Podrían los bancos centrales, como entre comillas, imprimir dinero y no tener inflación en la economía real. Esto es lo raro, esto es lo sorprendente, porque estamos en un régimen, como bien tú dijiste, en 2008 se ha acelerado, hemos pasado Pues un régimen no garantizado. Ahí lo que pasa es que hay burbujas o lugares activos en donde se acumula toda esa liquidez. Y es lo que vemos. Claro, claro. Porque ese dinero sí, se va, en lo que tú dices, se queda en el mercado financiero, se queda en las bolsas, se va a inmuebles, se va a oro, se va a plata, se va pues, a activos reales, ¿no? Entonces, claro, bueno, David, no sé si tú... Sí. No, yo lo que veo en ese fenómeno de los bancos centrales imprimiendo dinero y poniendo una tubería de dinero, pero guiada hacia ciertas personas, es el efecto Cantillón. Al final, el primero que recibe el dinero es el primero que decide en qué gastárselo. Suben los precios de los activos de esa primera persona que decide en qué gastárselo o en qué invertirlo. Y luego, bueno, la inflación se va extendiendo, pues como decía Hayek, como cuando vuelcas un tarro de miel en una mesa y va poco a poco cayendo la miel, va llegando ya a las capas más desfavorecidas de ese privilegio de que impriman el dinero y a título de ver primero, ¿no? Y esas capas más desfavorecidas, cuando reciben ese dinero, ya lo reciben totalmente devaluado y su poder de compra es cero, porque todos los activos que ellos quieran comprar, donde se ha guiado primeramente ese dinero, pues ya han subido muchísimo de precio. Lo que dice Diego es verdad. Si, por ejemplo, dijeran mañana los saldos de tesorería de todo el mundo son el doble, bueno, pues habría una inflación del doble, pero nadie se vería desfavorecido. Todo el sistema seguiría igual. La cantidad de dinero al final, para que funcione un sistema, no importa. Si a todos nos dan el mismo dinero. Pero si solamente se los dan primero a unos y luego a otros, es cuando se crea un desequilibrio económico inmenso, cuando se invierte mal y cuando se favorece a unas clases, a unas privilegiadas frente a otras, que al final es lo que hacen los bancos centrales al imprimir dinero, que lo que están es generando unas desigualdades infinitas. Es el capitalismo para amigotes. Al final los bancos centrales son el último bastión comunista de la planificación central que nos queda, porque al final decidir lo que tiene que ser el precio del dinero o el tipo de interés o el precio del dinero es el precio que coordina todo el sistema. Entonces, eso no lo puede elegir solamente una persona desde un despacho bajo sus pensamientos, sus criterios o sus análisis. Es una decisión que tiene que salir espontánea del mercado en función de la cantidad de ahorro que tenga la economía o una sociedad. Cuanto más ahorro haya, pues más bajo será el tipo de interés. Menos ahorro haya, pues más alto será. Y eso lo decide la sociedad con sus transacciones. Y es el eje que vertebra todo el sistema económico y todos los precios que organiza el sistema es el precio del dinero. Y eso no lo puede decidir solamente una persona, porque el que lo decide solamente una persona, tiene un poder básicamente absoluto sobre el resto. Es que ese es el punto. Yo creo que esa es una reflexión súper importante la que estás haciendo, David, porque, claro, yo me remonto a la historia y tú ves que hay poderes que han estado, digamos, en la cúspide, ¿no?, de la pirámide, la religión en un momento determinado, la monarquía absoluta,
Y bueno, pues que ellos determinaban cómo tenía que vivir la sociedad. Los estados-nación lo que hicieron fue incorporar el dinero como un sistema de control, como un sistema de planificación central comunista, porque hay gente que dice, no, el capitalismo es malo, pero ¿qué capitalismo? Si capitalismo no existe en ningún lado, en este modelo monetario, es imposible, ¿no? Y lo que nos tenemos que plantear es si efectivamente el modelo social, político y económico que hemos construido durante el siglo XX, que ha traído cosas buenas, no digo que no, es el modelo deseable cuando lleguemos al final de este ciclo, ¿no? Ese cuarto giro que habla siempre del libro. Si cuando esto termine queremos que el Estado y que los bancos centrales sigan siendo los responsables de la emisión monetaria en un dinero respaldado por su poder o por su posición. ¿Es lo que quiere la humanidad en las futuras generaciones? Pues yo creo que no. Yo creo que el problema ¿cuál es? Que la gente esto ni se lo plantea. La gente, lo que decías antes, Diego, de entender que hay diferentes tipos de dólar, eso ya es una capa 2 o capa 3 de entendimiento. La gente no entiende que el dinero se utiliza como una herramienta de control social, ¿no? La gente puede hablar de la educación, de los medios de comunicación, puede hablar del poder de las grandes empresas o poderes, etcétera, pero no entienden que el dinero en sí mismo es una institución. Y hasta que no hagamos un debate abierto, habiendo alternativas, porque el oro, aunque nos guste a los que tenemos una filosofía más austríaca, el oro, el problema que tiene es que no es escalable ni tampoco es útil en una sociedad digital moderna, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, pues creo que Bitcoin juega un papel fundamental en esta transición. ¿Bitcoin tendrá problemas? Sí, porque no tiene una elasticidad, tiene una emisión monetaria fija, pero bueno, se pueden crear modelos alternativos, flexibles, segundas capas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos que reflexionar, y de la conversación que tuvisteis con Plácido el otro día, hay que aterrizar en qué queremos tener debates. En el régimen político que nos gobierna, la separación famosa de poderes. Queremos vivir en una sociedad donde el dinero esté vinculado al poder político y a los bancos centrales. Queremos que los medios de comunicación puedan en un momento determinado recibir ingresos, recibir fondos de las instituciones públicas. Entonces, claro, estamos en un momento donde la sociedad pues, se tiene que replantear muchas cosas. ¿Estamos preparados? ¿La sociedad está madura suficiente para hacerse estas preguntas y hay que tener pues un mínimo, una base? Tampoco hace falta que sea todo el mundo. Con que haya un 5% de la gente que más o menos se lo quiera plantear y nos movamos, pues se podrá pensar. ¿Será Bitcoin esa solución? Bueno, pues para algunas cosas yo creo que sí. Por lo menos porque hablabais, claro, esto si lo intentas aterrizar al suelo, ¿qué va a significar para nuestra vida, para el día a día? Pues yo creo que lo que vamos a vivir es una escasez de recursos. Lo que vamos a ver es dificultades tremendas de encontrar todos los productos y servicios a los que estamos acostumbrados cuando vamos a un centro comercial, a un supermercado. Eso es lo que creo que va a pasar. Va a haber una crisis de recursos y una falta de accesibilidad a bienes que hoy nos parecen normales. Con una crisis de deuda y del dólar, ¿no? Que al final las transacciones, el 90% se hacen en dólares. Si hay una crisis del dólar, pues imagínate el caos que vas a tener a nivel mundial. Entonces son muchas cosas que hay que tocar y bueno, no me enrollo más. Fijaos que lo que estáis hablando es la visión del dólar por parte del gobierno. Yo diferenciaría, toda la gente suele hablar de los estados, pero yo voy más allá, yo voy a los gobiernos, a los gestores que usan el dinero, lo que tú dices, como un medio de control, no solo como un medio de control, sino como un medio para recaudar impuestos también. La concepción del dinero para los gobiernos es recaudación de impuestos para poder seguir financiando deuda, reducir un poquito el intento de controlar que la inflación, porque la necesitan, pero que no se les vaya, porque los impuestos dentro del punto de vista monetario retiran dinero de circulación. Esto es importante. Cuando hablamos de dinero tenemos que hablar de circulación, de liquidez. Es decir, si tú coges dinero, te lo guardas en la cuenta, que es lo que no quiere el gobierno, o lo retienes en un activo como el Bitcoin, como tú bien dices, Javier, eso el gobierno no lo puede mover, no lo puede recaudar. Y el gobierno necesita que haya movimiento de dinero para ellos poder seguir refinanciando deuda. Claro, esto es lo que vosotros decidís y esto es algo importante. Yo creo que había ir mucho más allá solo del aspecto monetario. Habría que ir más allá en el aspecto de que el gobierno, como dice Javier, como dice Jorge Sánchez de Castro, el gobierno tiene el monopolio de la violencia legal y tiene el monopolio del crimen legal, al final, porque no deja de ser una entidad mafiosa. Entonces, yo lo que siempre le digo a los, y yo soy pro Bitcoin, tengo Bitcoin en balance, lo tengo custodiado independientemente por mi parte, con mis claves, etcétera. Lo que le digo siempre a la gente de Bitcoin, que tú no vales solo con Bitcoin, tienes que dotar de infraestructuras alrededor del Bitcoin, incluso infraestructuras de seguridad. Fijaos lo que digo.
Y solo hay que verlo, lo que han hecho. Fijaos lo que han hecho los gobiernos durante, y da igual, porque todos son la parte de la misma rueda girando, tanto un partido político como otro, como el que vea. Lo que han hecho, durante décadas han educado a la gente para que no sea violenta, para que no pueda defenderse, en una palabra. Entonces, el gobierno, al tener el monopolio, toda la fuerza, tú solo en el aspecto monetario no te vas a proteger, tienes que dotarlo eso de unas infraestructuras que vayan más allá del que estamos de acuerdo en el tema monetario, pero esto va mucho más allá, tiene que ser incluso filosófico, incluso ir mucho más allá, plantearse realmente si los políticos que tenemos, como habláis, son consecuencia de que hay demanda de esos políticos. A lo mejor eso es lo que tenemos que plantearnos realmente, si el problema no son los políticos, sino es la misma sociedad que está demandando esto. Es que solo, no sé si lo ha visto Javier, como 300 personas por un mísero soborno, porque esto yo le llamo soborno, las subvenciones soborno. Incluso podemos hablar de los agricultores protestando, pero no están protestando por acabar con el sistema, sino porque le dé más soborno el político de turno. Es que no vamos a eso, seguimos votando, o sea, seguimos yendo al mismo sistema de soborno, y lo que tiene que darse cuenta a la gente es de esto, literalmente, que a lo mejor el problema está en la propia sociedad. Incluso ver cómo los mercados suben. Espera que ya acabo, ya acabo. No, Bernán que decía, sí, Bernán que hablaba del efecto riqueza, pues a lo mejor esta es la soma del que hablaba Huxley en su famoso libro Un Mundo Feliz. Vamos a crear que los mercados suban, que la gente puedan seguir metiéndose en los mercados, tengan esa sensación de que comprando acciones de Nvidia se van a hacer multimillonarias, mientras cuando salen de esa burbuja real, pues una barra de pan cada vez no para de crecer de precio y cualquier comida. Y eso es lo que a lo mejor tenemos que empezar a atacar por ahí, que eso es lo mejor, lo que estamos viendo de todo este esquema de mercados financieros, etcétera, ver subir sin parar, lo que decía David, no hay explicación lo que está pasando, incluso cuando vas a ver las métricas manipuladas absolutamente, con lo cual, incluso las leyes, podemos hablar de las leyes que dicen cuando un imperio está en el final, sus leyes se vuelven cada vez más locas. Es que es todo, estamos viendo una concatenación de hechos que todos se relacionan. Y a lo mejor ese es el problema que estamos viendo, y a lo mejor esta idea de la IF y todas estas son incluso puestas por los propios gobiernos para crear esa suma, y que el pueblo o los ciudadanos, mientras puedan seguir invirtiendo y parecer que son multimillonarios con respecto a otra franja de población que no puede entrar en activos porque se van de madre de precios, pero eso sí, y crear ese tipo de masa que sea dependiente de ese sistema y no lo quieran tirar. Y a lo mejor debemos de empezar a atacar por ese punto, más que ir y empezar, no solo ir a lo monetario, sino también ir a estos temas que son, yo creo que también, la propia comunidad de Bitcoin debería incidir en estos temas, un tema mucho más cypherpunk que otra cosa. No sé si David que intervenir. Bueno, yo, parte de la razón, Diego, todo lo que acabas de decir, solamente quiero hacer unas puntualizaciones. Al final, el sistema monetario actual, que no está respaldado en nada, nada tangible, sí que está respaldado por una cosa. David, confianza. ¿Se me escucha? Confianza. Sí, No, se te escucha. no está basado ni en la confianza. Para mí está basado en la flota americana. Para mí está basado en el sistema monetario actual, está basado en el ejército americano, básicamente, en la fuerza americana y en lo que hablabais antes del monopolio de la violencia, básicamente. Entonces, si tú te das cuenta de un fraude, lo que primero que haces es intentar salir de ese fraude, ¿no? Yo creo que muchos países productores a lo largo del último, desde la creación de la Reserva Federal, y más en concreto después de la ruptura del patrón oro por Nixon, que se produjo durante el mandato de Nixon, han intentado salir del fraude. Y el fraude es: no te acepto tu divisa como divisa de reserva internacional. Y eso ha ocasionado múltiples guerras. Básicamente todas las guerras que hemos visto en las que se ha involucrado Estados Unidos han sido en defensa de su sistema monetario. Porque había ciertos países o ciertos mandatarios internacionales que decidieron no intercambiar esos dólares por los recursos que ellos generaban, porque se dieron cuenta de la estafa e intentaron salir de ella. Entonces, el mantenimiento del sistema monetario se basa básicamente en la fuerza, si no está respaldado por nada. Entonces, otra de las pilares donde se basa el mantenimiento de este sistema monetario es en el aborregamiento de las masas. Seguramente que no creo ni que el 5% de la población entienda de lo que aquí estamos hablando. Eso te lo puedo asegurar, David. Se lo puedo asegurar. Entonces, cuando dices, no, es que la gente acepta este sistema, es que la gente no sabe otra cosa, la gente no está formada.
La gente no entiende realmente lo que hay detrás de este sistema y del sistema monetario y de lo que pretenden un grupúsculo muy pequeño de personas que son las que controlan este sistema monetario y son las que tienen realmente el poder. Y es lo que la gente no comprende. Cuando se habla de teorías de la conspiración, mofas, burlas, cuando es mucho más sencillo que todo esto. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién puede controlar los tipos de interés? ¿Quién puede controlar la cantidad de dinero que hay en la economía? Esa persona tiene un poder infinito sobre los demás. Entonces, yo cuando se habla de teorías de la conspiración, digo, sí, claro que me las creo, que hay un poder superior en este sistema. Y es quien controla la divisa de reserva, ni más ni menos. Que, repito, no está basada ya ni en la confianza, porque yo creo que actualmente ningún país productor en masa de materias primas confía en esa moneda. Y es todo el caos a nivel mundial que se está organizando y que al final pues acabará en una guerra mundial, como hablábamos antes. Porque ellos tienen que defenderse, entonces tienen que enviar su flota, tienen que enviar la flota americana para defender. Pues totalmente de acuerdo. Fíjate que David ha dicho que el dólar está respaldado en la fuerza, ¿no? En el complejo militar industrial americano, que yo creo que ahí el respaldo va contra otros estados-nación que traten de subvertir ese orden que ha establecido Estados Unidos, ¿no? Obligando a todos los países, por ejemplo, productores de petróleo a vender ese commodity en dólares. En el momento en el que uno se sale del redil, te mando los barcos, digo que tienes armas de destrucción masiva o lo que me quiera inventar en cada momento y te monto un pifostio de cojones. Y luego, por otro lado, que también lo ha dicho David, está basado en el aborregamiento de la sociedad, en la mentira, yo creo, también, y en ese control de los medios de comunicación y de la formación que nos dan desde pequeños, ¿no? Por eso es tan importante para el Estado controlar lo que aprenden la gente, las nuevas generaciones, para que piensen que este modelo es el que siempre ha existido y que a no ser que seas economista, que es una carrera concreta, pero que incluso en las universidades, y esto David seguro que tú nos lo puedes confirmar, se da un enfoque keynesianista absoluto, no se habla prácticamente de economía austríaca, y a los austriacos, por ejemplo a Huerta de Soto, el otro día vi un artículo que le dedicaba el diario.es diciendo que cómo es posible que haya un catedrático en una universidad pública divulgando las ideas de la libertad, ¿no? De la economía austríaca, y le dedicaban un artículo que hizo un análisis rayo que daba vergüenza ajena, ¿no? El artículo Javier, que le dedicaban. Sí. Javier, solo un momento para que sigas. El diario.es, ¿quién recibe publicidad institucional? No, claro, del gobierno directo. Pues ya Claro, está, no. ya está, ya No, está, ya está. 100%. No, pero tú fíjate que tú decías, hay demanda de estos políticos por parte de la sociedad. Fíjate que yo creo que hay demanda no de estos políticos, sino de un sistema que te permite votar cada 4 años y que gracias a ese sistema al que llaman democracia y lo ponen en mayúsculas, nos hacen creer que somos libres. Entonces, si tú tienes un 70% de la población en las elecciones gallegas o en las de la comunidad autónoma que sea, que va a votar, es porque se cree el sistema. Es porque se lo cree. También habrá alguno que diga, joder, es que no quiero que salga Yolanda Díaz o no quiero que salga el de Vox. Bueno, pues puede haber ahí alguno que tal. Pero en el fondo es porque el apego y porque tu sentimiento es de que lo que has conocido en el pasado es lo que tú quieres proyectar al futuro. Y con el dinero te pasa lo mismo. Y con tu fe, con tu forma de entender el mundo, igual. Entonces, yo creo que en Occidente estamos en una decadencia, en una pérdida filosófica de valores que vienen de siglos atrás, que yo no digo ni que sea ni buena ni mala, porque los musulmanes tienen su idea y a mí no me gustaría vivir en ningún país musulmán, pero ya no desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista material, que creo que, a no ser que seas ahí rico, un jeque y tal, pues vives muy mal. Entonces, no te garantiza nada, pero creo que en Occidente además hemos jugado a... por lo menos los que tienen el poder, los que representan al Estado, los políticos, los que estén por encima de los políticos, están jugando a ser el nuevo Dios, ¿no? Y para la gente del Estado, lo que comentabas antes de los agricultores también, el Estado es papá, el Estado me tiene que solucionar mis problemas. Y eso es 70% de gente que vota, más un sector que tiene problemas, que va al gobierno a que se lo solucione, es que estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Y si no salimos de ahí, que creo que es muy difícil, sinceramente, creo que solamente se puede salir con una revolución o con una disrupción tecnológica gigante, pues no le veo una salida muy, muy buena, ¿no? Y el problema es ese, que cuando se vean acorralados, pues nos van a enfrentar interna y externamente, que es lo que han hecho históricamente, ¿no? Las guerras civiles no son más que una salida política de decir que la razón de que vivas mal y de que tu familia no pueda llegar a final de mes es del azul o del rojo. Y así nos han enfrentado siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver cómo acaba esto, no sé. Ejemplo de las pensiones.
Ejemplo de las pensiones. Es el ejemplo más claro. El enfrentamiento generacional entre personas mayores y jóvenes. Y No, crear bueno, esa ahí división. fíjate que es un tema material, pero yo no sé si la gente mayor es consciente de lo que está pasando con las nuevas generaciones, porque ellos dicen, bueno, para nosotros también fue difícil salir al mercado laboral, ganarnos la vida, pero claro, ellos vivieron en las décadas de los 70, los 80, los 90, los 2000, en una década de expansión monetaria, expansión de la deuda, una deuda que en aquel momento era sostenible. Nosotros nos vamos a comer, y los que vengan detrás mucho más, el modelo derrumbándose. Entonces, claro, si tú eres una persona de 60, 70, 80 años, que tienes tu casa pagada, incluso una segunda vivienda, que tienes la jubilación, que te la suben al IPC, y a la persona joven que no puede ni siquiera irse a los 30 años de su casa, le estás diciendo que tiene que ser generoso intergeneracionalmente para pagar las pensiones de los mayores, pues macho, es que estamos locos todos. Pero claro, la gente mayor son 11 millones de votos. 11 millones de votos. Si tú eres el político cortoplacista, ¿qué vas a hacer? Le vas a subir la pensión y te va a chupar un huevo que medio millón de chavales se vayan fuera de España. Es que los políticos son cortoplacistas todos, ¿no? Yo no he visto nunca en la vida un político largoplacista. Hombre, es que por definición la democracia les hace ser cortoplacistas. Son 4 años. Sí, pero fijaos, ¿le estamos llamando democracia o le llamamos nuevo sistema feudal? Porque yo no veo que esto sea una democracia. Porque incluso los sistemas feudales se votaban. Es que se ha hecho un símil de manipulación de que si votas, eso es democracia. El sufragio universal no tiene por qué ser democracia. Hitler se votó, por ejemplo. Hitler fue elegido bajo unas elecciones. Muchas veces la mayoría de lo que piensa, sobre todo los ciudadanos, que esta es la cuestión, que es la degradación de la democracia. Cuando no, lo que tú dices, Javier y David, cuando no están formados, cuando no se les enseña cómo funcionan las cosas. Como decía Ford, si la gente supiese cómo funcionan los bancos y el sistema monetario, habría una revolución para mañana por la mañana, porque claro, verían el fraude del sistema. Eso es. Y si te fijas, Javier, y te digo que yo creo que esto, llámalo porque la gente no está formada, no tiene idea, tampoco hay mucho interés, tampoco ves en las generaciones, quizás ahora parece que está cambiando un poquito, está empezando a ver un poquito las orejas al lobo, pero hasta ahora las generaciones lo que querían es hedonismo, vivir en la hora, la emoción, el placer inmediato. Por eso vemos tanta incidencia en las páginas porno, etcétera. Todas estas historias no son casuales, incluso las apuestas. Pero fíjate, Javier, lo que ha pasado hace poco en España. 300.000 personas por un mínimo soborno dejaron escanearse el iris. Con lo cual esto te dice el problema serio de la sociedad. Es que estamos hablando de cómo combatir monetariamente al gobierno, pero primero tenemos que poner las bases de la sociedad responsable que pueda crear oposición al gobierno. Te hago un inciso con lo del iris. Lo del iris, ¿por qué la gente lo está haciendo? Porque lo que te están diciendo es que en 2 minutos te van a pagar 100 euros. Claro, ahí está, el soborno. ¿Y en qué estoy pensando yo si tengo 16, 18, 20 años? En la fiesta que me voy a pegar el finde. ¿Me vas a dar 100 pavos y me vas a pagar el finde? Vamos, te pongo el ojo y lo que quieras. Exacto. Y eso es un peligro, incluso en el pago de tarjeta, de tarjetas con el móvil, cuando tú ves a la gente pagando el móvil, pero si se está imponiendo el yugo al cuello de las divisas digitales de banca central, que eso, fíjate que ese es un problema, y cuando incido en el Bitcoin, mucha gente piensa, ¿no? Como el Bitcoin no se le puede atacar porque es mucho gasto de energía, y los gobiernos, si lo piensas, por eso hay que tener empatía de cómo piensa el gobierno, cómo piensa Satanás, el mar, para saber y hacerte por dónde te pueden atacar. Ya sabes que el enemigo es el único que no te traiciona, porque siempre te va a ir de frente. El gobierno va a intentar asimilar, y si puede cerrar las vías de entrada y salida, que es el mínimo coste de energía y recursos, lo va a hacer. Por eso ahora la gente se piensa que lo que hizo el BCE, lo viste, el último tuit del Bitcoin y tal, eso no es que lo esté pensando directamente, eso es un globo sonda para calibrar por dónde atacar a la sociedad. Y si la sociedad reacciona emocionalmente a estos mensajes, le está dando pistas. El gobierno es muy listo, es muy hábil. Hay el refrán este que dice que más sale el diablo por diablo que por viejo que por diablo. Entonces esta es la cuestión. Y esto es lo que debemos incidir, de que ellos están lanzando globos sondas constantemente para ver cómo reacciona la gente. Y ellos tampoco van a ir a atacar por la forma de que más recursos energéticos, recursos energéticos, materiales y personal requieran. Van a ir a buscar la forma. Y ya sabes que el gobierno lo que le interesa es cobrar impuestos, recaudar impuestos. Y si la gente se piensa que lo va a prohibir, yo creo que va a buscar la asimilación del Bitcoin y va a ser cerrando las vías de entrada y salida, controlándolas, no cerrándolas, controlándolas, básicamente. Y ese es el peligro por donde tenemos que empezar a ver. Y las divisas digitales es un riesgo
de No, banca yo creo, central. Eso no, es un a riesgo ver, ahí, importante. Diego, si quieres, David, dale, que yo No, habla. Yo creo que con Bitcoin lo que van a hacer es quedárselo. Eso es una. O sea, Y sí, subir el no, precio. esa es una, pero es la más grande. Vamos a ver. Los ETF se aprobaron hace literalmente 24 días de días negociables, ¿no? Hace un mes y 10 días, por los fines de semana. Han acumulado más de 220.000 Bitcoin en 24. ¿Habéis visto noticias de eso en algún sitio? No, evidentemente. Y están metiéndole 200 millones, entre 160 y 200 millones de media al día. Lo que pasa es que no ha subido muchísimo el precio, aunque sí está por encima de 50, porque ha habido un fondo que estaba previo, que era Grayscale, que ha vendido unos 160.000 porque la comisión la ha dejado mucho más alta, ¿no? Está habiendo una recolocación de Bitcoin. Pero estos fondos ya han acumulado, lo que decía antes, en 2 días más que el gobierno de Bukele desde que adoptó Bitcoin, en 2 días solamente BlackRock. Entonces se lo van a quedar. Si tú tienes un activo de estas características que te permite recibir y transferir valor y mover tu patrimonio como si tuvieras un cofre digital a cualquier parte del planeta sin dependencia de terceros, y ellos lo saben, porque lo han entendido y lo han estudiado, lo que no van a querer es que lo tenga nadie. Se lo van a quedar ellos. Eso es cerrar una de las vías de entrada y salida, Javier. Bueno, sí, pero, o sea, yo a mí no me gusta. Filosóficamente, o sea, yo creo que la evangelización de Bitcoin, de la parte filosófica de vamos a explicárselo a todo el mundo, que lo entienda, que lo autocustodie, el que no esté subido en el barco se está yendo ya. Sí. Entonces, incluso a una empresa como nosotros, que puedes comprar Bitcoin en la plataforma, yo estoy convencido de que los próximos 12, 18 meses, a un cliente que a día de hoy se puede, a un cliente que compre Bitcoin en Bit2Me, no lo va a poder retirar a un monedero de autocustodia. Estoy seguro que nos van a limitar la retirada de Bitcoin a un monedero personal. Estoy seguro que lo van a acabar haciendo. Porque lo que no quieren, va a haber Bitcoin de tipo A y Bitcoin de tipo B. El B, el que la gente autocustodie, el que el individuo que se ha adelantado a todas estas instituciones haya atesorado antes que ellos. Y el resto del Bitcoin se lo van a quedar ellos. ¿Es una pena? Es una pena. ¿Pero eso va a hacer que el activo tenga un valor gigantesco? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, porque creas una liquidez, una escasez de circulación. Y aparte lo estás centralizando. Al final estás convirtiendo un activo descentralizado en centralizado. Y bueno, fíjate, la tenencia no lo hace descentralizado, Diego, porque Bitcoin sigue siendo descentralizado. Que 2 millones de Bitcoin los tenga BlackRock, pues evidentemente lo que le da es control sobre esas monedas, pero no le da control sobre el protocolo. No, a eso no me refiero. Al final lo que importa es cómo puedas usarlo, ¿no? Y si alguien lo acumula y se lo queda y no hay escasez, lo va a hacer prácticamente que no se pueda utilizar porque se va a hacer absolutamente caro. Y fíjate, y ya te dejo Bitcoin, ya te dejo Javier. ¿Qué pueden hacer? Lo he hablado antes. Que esto tú que me estás diciendo es banca a la sombra. BlackRock es banca a la sombra. De hecho, durante la pandemia gestionó a la Reserva Federal ciertas operaciones en el repo, etcétera. Y fíjate, puede crear dinero. Como puede crear dinero, se puede quedar con todos los bitcoins si quiere. A ver, no sé si lo va a hacer de forma tan agresiva, sobre todo al principio, porque yo creo que BlackRock o Fidelity o WisdomTree están felices, porque dice, aquí me llega mi cliente de toda la vida que tiene ETFs en otros activos, le digo que los recoloque y al final la custodia, que es lo importante, que es lo que la gente no entiende, porque la gente el asesor que está levantando el teléfono para llamar a su cliente de BlackRock y decirle, oye, que tenemos un ETF de Bitcoin, te pongo ahí un porcentaje. El cliente le chupa un huevo la descentralización, la minería, Satoshi y todas las películas. Sí, le va a decir, vale, ¿cómo se comporta este activo? Es finito, es muy bueno, fantástico, pónmelo. Y la gente lo va a poner ahí, le va a pagar a BlackRock la compra de ese Bitcoin y se van a quedar con la custodia de ese Bitcoin, que es lo importante. Y si un día ese cliente, por el motivo que sea, Bitcoin vale muchísimo dinero, pero el gobierno de Estados Unidos tiene una necesidad brutal, como la tuvo en 1933, y quiere confiscar los activos necesarios para salir adelante, pues esos Bitcoin van a hacer su función para salvar al Estado estadounidense. Entonces, ese es el punto. Entonces, han dicho, bueno, no puedo luchar contra este enemigo porque es una tecnología descentralizada, pues está por todas partes, pues me lo quedo. Exacto, eso es. Y que encima me lo pague la gente. Exacto. Y tengo la custodia, ya está. Pero al final yo lo que veo de Bitcoin que es un network, es una red de confianza, ¿no? Que se basa en la confianza de que todo el mundo lo va a utilizar y esa red va a servir, la gente lo asimila como un depósito de valor. Si ellos se lo quieren quedar y cortarlo, es tan fácil como crear otro algoritmo que lo replique y ya está, y vuelta a empezar, ¿no?
Entonces, No, al no te he final... escuchado ahora, David, no sé si… ¿me escucháis ahora? Sí, te alejas un poco y se te escucha cortado. Vale, disculpad. No, que lo que decía es que al final, si ellos intentan cortarlo quedándoselo, al final tú puedes crear otra red semejante, ¿no? Tú creas otro algoritmo, vuelve a la gente a tener confianza, que ya hay muchas creadas, ¿no? Con diferentes protocolos, ¿no? Entonces, pues si no es Bitcoin, será otra. En ese aspecto estarán siempre metidos. Yo es A ver, yo es lo que veo. sí que es verdad que la idea de Bitcoin, lo que ha salido de la lámpara, el genio, ¿no? Es la idea de tener un activo descentralizado fuera del alcance de los gobiernos, ¿no? Entonces, Bitcoin es de código abierto. Es verdad que se podría hacer una copia mañana. El Por eso. problema es que las propiedades emergentes del propio activo, cómo se ha ido construyendo la red de minería, la infraestructura de seguridad que le da a un tenedor de Bitcoin elegir esa moneda y no otra, creo que es imposible que se vuelva a dar. ¿Por qué? Primero porque no sabemos quién es el creador. Imagínate tú mañana que nosotros tres, con toda la buena voluntad del mundo, decimos, oye, estos hijos de puta de BlackRock se han quedado con todo el Bitcoin, vamos a crear nuestro Bitcoin libre y lo lanzamos. Claro, para que el sistema funcione necesitamos que haya otras partes interesadas en minar nuestra moneda. Y para Necesita la darla, red, ¿no? claro, y para darla a conocer tendríamos que hacer una campaña de comunicación o de marketing. Nos tendríamos que gastar fondos y la gente ya desconfiaría de nosotros. Diría, no, eso es que vosotros tenéis algún tipo de interés. Entonces hay unas barreras psicológicas, filosóficas, sociales, que van a hacer que lo que ha ocurrido con ese Bitcoin inicial no se repita ni con Ethereum ni con ninguna otra criptomoneda. Por eso yo creo que la institucionalización es de Bitcoin y Ethereum y otras criptomonedas pues quedarán en un poco en un bluff, sinceramente. Pero bueno, sabes que bueno, al final la gente va a buscar, y ya tú lo hablaste antes del cuarto giro, evidentemente la gente tiene que ver lo que es estos problemas. El Bitcoin en sí no es un problema, el oro en sí, incluso el dinero fiat en sí, si estuviera bien, digamos, bien hecho, no sería un problema, porque cada dinero cumple una función diferente, no todo el dinero tiene por qué ser reserva de valor, que es lo que se entiende. Incluso si tú miras el sistema eurodólar, es eso, es una red de confianza, no dejas una red de confianza descentralizada como un token. Daniel y yo siempre hablamos de los eurodólar, que es el otro dólar en el sistema, que es como un token, como una stablecoin. No deja de ser como una stablecoin, como un token intermedio donde todo el mundo puede hacer transacciones sencillas, rápidas, efectivas y de confianza, ¿no? A pesar de lo que hemos visto con la confiscación de activos de Rusia, etcétera. Ese es otro tema diferente. Entonces, la gente tiene que ser consciente de todas estas, que nos quieren tapar todas estas vías de escape. Lo que decía Lagarde. ¿Te acuerdas cuando decía Lagarde? No es que el Bitcoin es una vía de escape. Pues esto es lo que quieren tapar. El gobierno, yo lo digo, y los planificadores centrales siempre son muy hábiles, son lo que tú dices, estudian muy bien, casi que hacen ingeniería inversa para darse cuenta de cómo pueden, pueden atacar a la sociedad y controlarla. Evidentemente, nosotros tenemos que ser conscientes de esto para poder contraatacarlo. Pero no podemos hacer nada, Diego. Tú fíjate, en 1933 lo que pasó con el oro, con Roosevelt, ¿no? La ley 6102. Que por cierto, el número de 6102, para que veáis los frikis que eran los desarrolladores de Bitcoin, le das la vuelta al número y es 2016, ¿vale? 6102, 2016. Bueno, pues el 2016 en Bitcoin significa que cada 2016 bloques minados, la red hace una captura de la capacidad de cómputo que tiene la red y restablece el nivel de dificultad de minería. Pero bueno, esto es una anécdota que os quería contar de un poco más friki. Pero ya digo que en 1933 requisaron el oro porque entendían que tener el oro era lo que le iba a dar confianza a la moneda que tenían que resucitar, porque desde 1929 había unos problemas brutales en todos los aspectos, en confianza, en dejar el dinero en el banco, en todas estas cuestiones. Y con esto yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a tener una pérdida de confianza enorme en los bancos, en los gobiernos, en los bancos centrales, y necesitan un activo que les sirva de anclaje para hacer un reseteo, ya no solamente de estado a individuo, a ciudadano, sino de relación entre estados. Porque si hablamos de los BRICS, claro, a mí me dicen, no, los BRICS van a lanzar una moneda alternativa al dólar, que va a competir con el dólar. Y yo te digo, vamos a ver, vas a tener a Sudáfrica, con la India, con China, con Rusia, con tal, que no tienen nada que ver, que son mundos diferentes, que no confían ellos ni de coña entre ellos, y les vas a dar la gestión, como ha hecho aquí en Europa los países con la Unión Europea, ¿no? Con el euro, de ceder toda la soberanía monetaria a Bruselas, que al final te dicen, no, tienes que cumplir con unos déficits y los hombres de negro y estas chorradas que dicen, pero al final la pasta te la dan, haces lo que te dicen y punto, ¿no?
Pues estos países que no tienen nada que ver, desde mi punto de vista, van a necesitar un nuevo patrón cuando todo esto se venga abajo. Lo que pasa es que, claro, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que se venga abajo? No lo sé. ¿Estados Unidos lo está almacenando a través de estos fondos mirando a futuro? Pues es posible. Estamos viendo que en Hong Kong van a aprobar también ETFs, que la legislación en Corea del Sur ha cambiado 180 grados, que China tiene el 15% de la minería, aunque lo prohibieron. O sea, que Rusia también está minando Bitcoin. Entonces, hombre, y que tú puedes ver las carteras. China tiene 200.000 Bitcoin, Estados Unidos tiene otros 200.000 como gobiernos. Entonces, hombre, por eso digo que no podemos hacer nada, porque no podemos hacer nada para luchar contra lo que va a pasar. Lo único que puedes hacer como individuo es prepararte financieramente, físicamente y a nivel de conocimientos para una posible situación incómoda. No puedo estar más de acuerdo. Con todo esto, Bitcoin, yo soy agnóstico, lo tengo que decir. No comprendo muy bien ciertas cosas, ciertos aspectos, como por ejemplo que no haya tenido antes un uso industrial o que haya tenido un creador, que en teoría no se le conoce. Bueno, Javier, tú creo que lo has dicho antes, si se supiera quién es el creador se desconfiaría ya directamente. Entonces, pues, quedan en la sombra y así nadie desconfía. No lo sé, no puedo decir lo que va a pasar. A ver, la idea es buenísima, tengo que decir. Me parece una idea estupenda. Al final las transacciones, pues con las nuevas tecnologías y la comunicación, pues se van a hacer de manera digital todas. Los gobiernos además, si nos meten su divisa digital de Banco Central, nos pueden restringir ya la vida totalmente y la libertad. Entonces, bueno, pues es una herramienta para también escapar de eso, Bitcoin. Y si eliminan el efectivo, pues está clarísimo, ¿no? Es una herramienta para escapar de cualquier tiranía que nos puedan querer imponer a través del uso de monedas digitales. Y claro, a mí lo que me cabe la duda de toda esta tecnología del blockchain es, bueno, a mí el Bitcoin me parece estupendo. ¿Por qué no se ha respaldado con algo? Quiero decir, con algo material, que en el caso de una caída del sistema entero, pero no estoy diciendo del sistema económico, financiero, estoy hablando del sistema tecnológico que tenemos. En el caso de una caída del sistema tecnológico que tenemos, físicamente, ¿a qué recurrimos? No, bueno, si hubiese una caída por ejemplo, del sistema eléctrico o cayera Internet, y aunque Bitcoin sobrevive a una caída de Internet, porque sobrevive, quiero decir, hasta que vuelva a Internet. Si cae Internet y nos quedamos sin Internet y sin electricidad, a ver, Bitcoin ahí de poco te va a servir. Pero yo creo que ¿Con qué comercias? ¿El qué, perdón? ¿Con qué comercias, evidente, si se cae? No, claro, ahí el oro es mucho más útil, el oro o la plata, ¿no? Yo creo que ese es el caso hombre, si llegamos a un punto de destrucción civilizatoria en el que nos quedamos sin electricidad y sin internet, pues ya te digo que yo creo que ahí lo más interesante va a ser lo que dijo Kiyosaki, tener una lata de atún y una pistola bien cargada. Yo propongo a ver, yo lo que propongo es lo siguiente, para resolver esta dicotomía que hay entre Bitcoin, oro y plata, ¿por qué no lo fusionamos? ¿Por qué no creas una criptomoneda que sea digital, a la vez tengas tu certificado en papel y que detrás haya un depósito en un baúl de oro y de plata y que ese sea el nuevo sistema monetario? Y que tenga las dos vertientes. Ahí el punto, David, es que esté descentralizado. Claro, ahí el punto, David, es por ejemplo, el almacenamiento del metal, ¿no? Del oro o de la plata. Ya tiene que estar en una ubicación física. Eso tiene que estar centralizada, la seguridad, en manos de alguien. No, pero quiero decir, si hay muchos emisores, por ejemplo, de divisas digitales con tecnología blockchain, ¿vale? Por ejemplo, en cada población, en cada localidad, si hubiera varios que te emitieran un certificado de tenencia de ese oro, de esa plata, como hacían antes los bancos cuando hacías un depósito de oro y plata, que a su vez del certificado físico que tú tienes, por si acaso pasara algo, te den el equivalente en divisa digital, pues por ejemplo, un oro coin equivale a 1 gramo de oro o a 1 onza o lo que se establezca. Entonces, pues tú tienes tu moneda digital en blockchain y aparte tienes tu certificado. Y tú, si un proveedor piensas que no va a tener almacenado el oro que te está certificando, tanto en el oro coin como papel, pues tú es tan rápido como ir a redimir el papel por el oro y que te lo devuelvan. La UDE se vería rapidísimo. Ahora con Internet mucho más. Entonces, yo lo que digo es que Bitcoin sí, pero respaldemos también metálicamente el tema. Bueno, al final, claro, estaríamos volviendo un poco a la banca libre, ¿no? Del siglo XIX, con la competición que había entre bancos, ¿no? Y esos diferentes certificados. Sí, pero banca libre sin reserva fraccionaria, ¿eh? Una banca libre sin reserva fraccionaria, donde cada banco te emita tu certificado digital en blockchain y te emite tu certificado en papel, por si acaso se cayera el sistema. Yo hay el punto de fricción, el punto de fricción que veo de diferente de Bitcoin con este sistema es que, vale, tú imagínate que utilizas la tecnología blockchain para
decir que tienes X cantidad, ¿no? El problema es cómo verificas, cómo validas en cada momento a tiempo real, sin depender de un tercero, que la cantidad de oro de lo que tú tienes en esa blockchain, que dice que tienes, está efectivamente depositado en un sitio. Tienes que confiar en un intermediario siempre. En el caso Eso en lo que es. estamos. Claro, pero fíjate, David, y tienes razón, en ese caso tiene riesgo de contraparte. El oro, tener respaldado por oro, es un sistema que es caro y ineficiente. Porque si no tienes tú puedes tener un certificado y si no tienes las reservas de oro que dice tener, y tú tienes que transformarlo. Claro, Ese es el problema de la reserva fraccionaria, claro, el truco que utilizaron los bancos centrales. yo, Cuando ha habido patrón oro, las veces que ha habido patrón oro, pues el humano es lo que es y, y al y a- final decide emitir más certificados del oro que tiene. claro, ese es el problema, David, que transformas el patrón oro al final en dinero fiat, porque creas pagarés o promesas de pago, puedes crear todas las que quieras, mientras no haya, fíjate que lo dije antes, mientras no haya necesidades de refinanciación, puedes aumentar el fraude lo que quieras, porque nadie te va a reclamar. Entonces, claro, esto es complejo, porque yo lo dije, esto requiere de más infraestructura, vas a necesitar seguridad, al final vas a necesitar seguridad, porque imagínate en este mundo que todos hablamos, que es escaso, un medio como el oro, o pueden ser terrenos también. Que esta es otra cuestión, fíjate lo que ha hecho Bill Gates acumulando terrenos y lo que están haciendo acumulando terrenos. Esto también no se habla, pero también los terrenos y el agua es otro recurso que va a ser muy importante a futuro, que tampoco se contempla. Y los recursos naturales, vamos a ir a una escasez de recursos y esto es importante también considerarlo. Pero claro, vas a necesitar, esto ya requiere de que, digamos, crear comunidades y esto ya estamos hablando de que la sociedad asimile estos conceptos de privacidad, de defensa, de tener un activo que protege al resto. Y eso que te va a provocar va a ser guerras, porque vas a tener otro que tiene escasez que va a querer arrebatarlo por la fuerza. Porque sus propios ciudadanos, que a lo mejor están viviendo en unas condiciones deplorables, le están exigiendo a su gobernante que quieren recursos. Y eso va a conllevar guerras. Entonces, esto es complejo. Es que y aparte estamos en un sistema que está también cada vez menos efectivo porque se está volviendo ineficiente y caro para los bancos también y para el propio sistema. Entonces, claro, esto yo creo que va mucho más allá de solo tema monetario. Aquí ya requieren infraestructuras, crear comunidades de autodefensa y esto es mucho más complejo. Los gobiernos todos sabemos que tienen el monopolio de la creación del dinero y no lo van a ceder tan fácil. Y esto es un problema. Y como dice Javier, si ya que no podemos energéticamente acabar con el Bitcoin, porque no podemos acabar con todos los nodos, no podemos acabar con el efecto red, pues apoderémonos de él y ya está. Y santo remedio. Y ya estamos viendo como incluso cuando los banqueros centrales están recibiendo pues, a propios partidarios del Bitcoin, escuchándolos, para saber, entender cómo funciona el sistema y asimilarlo. Y como dije, pues el último tuit del Banco Central no es más que un globo sonda de a dónde vamos. Es que creo que tenemos que ir mucho más allá de solo monetario, de crear un sistema que esté, digamos, respaldado por oro. Tenemos que ir mucho más allá. Y cuando estamos hablando, ahí ya estamos hablando de activos líquidos, de tener cada uno autocustodia o tener autocustodia digamos, en una organización común que lo va a hacer mucho más barato al final. Eso, pero tú tienes que tener, al final partimos de la confianza de un tercero. Es complejo, estamos en una situación y tal como están los gobiernos hoy en día y por donde van las divisas de banca central van por ahí también, que es muy complejo. Lo que dice Javier es complejo, que es imposible, no, pero esto va a requerir de una lucha bastante importante. Y lo mejor... yo creo, digo sí, que... Fíjate que yo me considero un believer evangelizador en todos estos años, pero sí. estamos en otra etapa de la película y sinceramente creo que en el medio plazo, y os hablo a 5 o 10 años vista, tenemos la batalla en ese sentido con la sociedad, la tenemos perdida. Y ese es un problema. Y ese es un problema serio, Javier. Me da pena decirlo y reconocerlo así abiertamente. Igual hay gente que me puede criticar, pero creo que hay que ser honestos. Creo que los que tienen el poder y los que han entendido en qué consiste toda esta historia han dado el paso que necesitaban para quedarse con todo lo posible y que la sociedad utilizará pues el ingreso mínimo vital que le den con una moneda digital de banca central o alguna mierda que se inventen y la gente, como va a estar desesperada, pues va a pechugar con lo que va a tragar, exacto, va a tragar. Entonces esto se va a convertir, desgraciadamente, aunque haya gente que Bitcoin lo utilice en la red principal y haga transacciones peer-to-peer, lo sabrá. O sea, y si la gente además entiende el valor que eso le va a dar, la libertad que eso le va a proporcionar, no hay nadie en su sano juicio que dentro de 5 o 10 años no quiera recibir un pago en Bitcoin. No va a haber nadie en el mundo, porque un Bitcoin va a valer
pues una barbaridad en términos de dólares o euros. Entonces tú vas a ir a pagar con tu Bitcoin si lo tienes bien custodiado y la gente te va a decir, pues mira, no solamente te lo recibo, sino que te hago un descuento del 10, del 15 o del 20%. Sí, que si me pagas en la moneda de mierda, la CBDC, el euro digital o el Fedcoin o la moneda china o lo que sea. Entonces, pero la batalla de evangelización que hemos dado durante estos 15 años, desde mi punto de vista, queda muy diluida, muy en segundo plano por justo lo que comentaba antes, porque el asesor, el vendedor de BlackRock te va a levantar el teléfono, te va a decir que compres Bitcoin porque es un activo nuevo y la gente lo va a comprar y le va a dar igual lo que está comprando. Y eso creo que va a ser no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo en general. Entonces, el 90% del Bitcoin, de los 21 millones que van a existir, o va a estar perdido, o lo van a tener los mineros, o lo van a tener estas instituciones. Y va a haber un porcentaje muy pequeño de individuos que lo hayan entendido en un momento concreto, como es ahora, que lo hayan atesorado y que lo utilicen como medio de pago cuando lo necesiten o para hacer líquida una parte de ese Bitcoin en la divisa local del país donde se encuentren. Y ya está. David. No, sí, puedo estar todo de acuerdo con Javier. Igual lo que están jugando es a retirarlo y a quedárselo ellos directamente el sistema, pero bueno, es que eso tampoco hay que ir muy lejos para saber que ya lo hicieron con el oro, entonces, que ya lo han intentado con el oro muchas veces. Entonces, bueno, y ese es el tema. Al final te quieren alejar de todo lo que sea salir de su sistema y de su monopolio de emisión y bueno, que al final lo atesore, tenga en un lugar seguro. Pues no lo sé si será Bitcoin, es que no lo puedo saber. Oro o plata seguro porque lleva por aquí muchos miles de años a nuestro alrededor como un bien muy líquido y medio de intercambio, ¿no? Pero esa es la realidad, que al final el que no tenga una salida a un refugio contra este sistema monetario, que no es más un sistema de expropiación del trabajo de la gente que realmente produce, pues o sea, lo va a pasar mal en los próximos años. En los próximos años, veremos en la siguiente década. Yo soy optimista a una década vista, soy optimista. Creo que todo el problema encontrará a la sociedad. La sociedad acabará despertando, me imagino, acabará viendo todo el mal que ha habido detrás de todo este sistema que llevamos siglos con él y acabará despertando y habrá un cambio de rumbo y que será muy positivo. Creo que habrá dolor, una década, y un dolor muy fuerte, luego pasará y la sociedad quedará totalmente reseteada y sana, moralmente sana para afrontar los siguientes siglos. Pues sí. Pues nada, eso es un poco las conclusiones. Yo ahí en el chat estaba leyendo un poco lo que comentaba la gente, veía que había una persona que dudaba, ¿no? Entre un poco si confiar en el yankee de turno, que era Satoshi Nakamoto, o en la cantidad de oro que tienen. A ver, yo el oro, fíjate que a mí el oro me gusta y el concepto también. El tema es que yo creo que el oro ha sido muy buen dinero durante siglos. Lo que pasa es que a partir del siglo XVIII, cuando el mundo se globalizó y necesitabas hacer transacciones de Londres a Washington, pues tenías un problema, ¿no? Y ahí es cuando con el telégrafo pues se facilitó la comunicación entre océanos, pero no te ibas a llevar el barco de oro lleno para allá y luego traértelo para acá. El problema del oro, ¿cuál es? Pues que a día de hoy, pues lo que hablamos antes con la propuesta que también comentaba David, ¿no? Que el tema es, vale, hay alguien que lo tiene, que lo custodia y te da un certificado, pero yo no puedo auditarlo a tiempo real. Bitcoin no es que me tenga que fiar del chinito o del japonés o de quien lo haya creado, sino que tengo un paper, que son 9 páginas, donde si te las lees, que es público y está en español, verás que explica muy bien en qué consiste el proyecto y cómo funciona. Y si eres programador, entenderás que está basado en matemáticas y criptografía. Entonces, que no hay nadie que lo pueda cambiar, ¿no? Que no te tienes que fiar de ese chinito, sino de matemáticas y criptografía. Y bueno, la cuestión de, claro, ¿cómo me voy a fiar? Esto dimos una charla antes de ayer en una empresa y me lo decía la directora financiera, me decía, Javier, es que yo no me puedo fiar de algo a mis 55 años que sé que no hay nadie detrás y que no hay nada. ¿Cómo me voy a fiar de algo que no hay nadie detrás? Es que eso no tiene sentido. Y es verdad, yo entiendo ese escepticismo. Es que si no lo tienes, eres una persona rara, coño. Porque si eres además financiero, tienes que tener muchas precauciones de lo que haces. Pero es que el paper es un documento científico. Es como, pues ya te digo, una fórmula matemática que puedes aplicar a las ciencias, a la física, y que la tienes ahí y que cuando la has descubierto, pues es así. Pues esto es lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que lo puedes copiar, pero es lo que hablábamos antes, de las propiedades emergentes que ha tenido el activo a nivel histórico, a nivel network, a nivel red, es muy difícil que se vuelvan a dar, ¿no?
Pues, Javier. Entonces, es una alternativa más. Yo no digo que tengas que tener todo tu patrimonio en Bitcoin, pero de las posibilidades, de las opciones que tenemos en el mercado, que son inmuebles, comprarte una casa en España, cuando llevamos 4 décadas de burbuja y vemos que las nuevas generaciones no se pueden comprar un inmueble o el inmueble medio ni entre 2 personas a 40 años de hipoteca, pues hombre, no sé qué expansión de precio va a tener ese activo, ¿no? A futuro. Luego la pirámide de población, que tienes cada vez una población más envejecida, menos gente joven que puede comprar ese activo. Luego tienes los problemas regulatorios, los problemas fiscales que te pueden poner en un momento determinado, el tema de si te ocupan la vivienda. Entonces, claro, la vivienda yo creo que ha sido su época dorada, fue desde los años 80 hasta la década del 2000, hasta el 2010, hasta ahora, 2020, porque han seguido subiendo, pero que no tiene mucho más recorrido. Si te vas a las bolsas, a renta variable, pues a ver, sí que es verdad que si tenemos 10 años más de mercado en expansión de liquidez al infinito, pues frente a tener la divisa del país, pues va a ser mejor tener bolsa, seguro. Porque no es normal que el DAX, que lo veíamos antes, en los últimos 5 años haya subido un 50% cuando la economía alemana está en recesión. Es que no es normal, joder. No es normal. Y la única explicación... Javier, sí. No, te interrumpo un momento. A ver, al final cuando los sistemas monetarios se rompen o están a punto de romperse, ¿no crees que la gente intenta evolutivamente encontrar otro sistema que le convenga, ¿no? Eso es lo que hace una sociedad cuando se da cuenta. Al final esto del Bitcoin fueron unos primeros aventureros, ¿no? Me imagino, los que empezarían, oye, pues vamos a probar por esta vía. Yo creo que responde sinceramente a eso y que la idea es buena. Es lo mismo que, bueno, pues, la bolsa no tiene sentido que Alemania esté ya en una crisis industrial y económica bestial, ya está metida de lleno, y que las bolsas estén en máximos históricos. Esto empieza a responder todo a eso, a que evolutivamente la gente se va dando cuenta cada vez capas más grandes de que aquí tenemos un problema, entonces van buscando una solución y una defensa hacia ese problema. Y yo, para mí, pues el Bitcoin responde a eso. Ahora bien, ¿tú crees y estás convencido que cuando este sistema se hunda y se caiga y se vea que está totalmente caído, será el Bitcoin el que gane y el que quede en esa búsqueda del nuevo sistema monetario que llevará a cabo la propia sociedad de manera espontánea? Bueno, yo creo que el nuevo sistema monetario, la sociedad, me refiero a la gente normal de la calle, va a tener poco que decir. O sea, quiero decir que van a ser las élites las que digan lo que va a servir o lo que se va a hacer para reconfigurar un nuevo modelo. O sea, entonces, creo que va a ser Bitcoin. A ver, yo lo que veo es cuántos activos tenemos en un escenario de degradación o de una crisis de deuda pública enorme y qué activo va a tener el mejor comportamiento por sus características, por sus propiedades. Entonces, simplemente por las propiedades que tiene Bitcoin, por las características que tiene de inconfiscabilidad, podérmelo llevar en mi patrimonio, hacerlo líquido una parte, etcétera, por su escasez, porque es un activo finito, yo creo que en un escenario de ese tipo tiene todas las papeletas para comportarse bien, no solamente por estas propiedades, sino por la adopción que está habiendo de gente con poder, de gente con dinero. ¿Eso me hace pensar que Bitcoin es el mejor activo para tener ahora mismo en los próximos 5 o 10 años? Sí. ¿Me puedo equivocar? Sin lugar a dudas. Y que habrá lo que ha dicho Diego, yo ahí coincido con él. Creo que el agua, creo que, por ejemplo, ahora mismo, aunque no esté muy alineado moralmente, pues invertir en empresas armamentísticas lleva siendo rentable en los últimos 2 años. Y creo que lo va a seguir siendo en los próximos Desde siempre casi. Claro, entonces, pero creo que de los activos que existen, pues a mí el oro ya digo que también me gusta, pero es que el oro, yo veo la cotización. Primero, veo el oro como activo físico, ¿no? Digo, vale, lo quiero tener yo, no quiero depender de un tercero porque eso tiene riesgo de contraparte. Lo tengo que tener en un sitio físico, si me lo quiero llevar es un problema, no puedo dividirlo fácilmente para vender una parte. Sí que es verdad que es líquido, tiene unas comisiones de entrada y salida brutales, los metales tienen unas comisiones muy grandes. O sea, yo lo menos que he visto es un 15%. Si conocéis a alguien que venda con menos de un 15% de margen el oro o la plata, pues decírmelo. Bitcoin pues tiene una comisión de un 0,60%. Y luego esa portabilidad, ¿no? que comentaba. Entonces, el oro en el año 2010 estaba cotizando a $1.900. Y el oro hoy está cotizando a 2.000. Y hemos tenido una inflación en términos, en estos últimos 10, 12, 15 años, yo creo que del 50% por lo menos. Entonces, claro, ¿el oro me protege? Pues no sé hasta qué punto. Por lo menos lo que hemos visto. Bueno, entonces, también, Javier, hay que tener en cuenta el efecto que hacen los bullion bank y la venta al descubierto masiva que hacen de papel oro con los futuros. Básicamente, el precio que vemos de los futuros al final no es el real. Hay posiciones al descubierto sin tener el oro detrás, se vende un montón
de futuro sin ningún tipo de respaldo, porque al final lo que lo han convertido es en un juego financiero, que igual es lo que intentan hacer con Bitcoin, también. Entonces está muy Probablemente. suprimido. Y la plata, sobre todo, la plata está muy, muy suprimida de precio. 100%. Yo creo que hay un movimiento de papeles ahí detrás para mantener el precio bajo artificialmente, seguro. Pero objetivamente el dato del precio es el que es. O sea, no podemos negarlo. Y el mercado de Bitcoin a lo mejor cambia, ¿no? Con la entrada de los ETF, pero lo que hemos visto en los últimos 14 años es una evolución de valer cero, literalmente, a que una unidad te valga $50.000 a día de hoy. Entonces, claro, es una tendencia que, hombre, que puede cambiar, pero que de momento todo indica que va a continuar. Entonces, o sea, yo me refiero, no digo, David, que no vaya a haber ni muchísimo menos otros activos que te ayuden a transicionar en este momento, pero desde mi punto de vista, por lo que he podido estudiar, es el que más me convence. Pero ya te digo que si alguien me llega con una alternativa y me dice, oye, Javi, por esto, este activo, en esta transición que vamos a vivir los próximos 10 años, tiene ventajas sobre Bitcoin, pues oye, yo encantado, yo estoy abierto a lo que me digan, no tengo problema. Fíjate, Javier, sobre lo que te dijo, lo que comentaste, ¿no? Es que del Bitcoin no sé quién está detrás, etcétera, y de todo el sistema de la banca a la sombra que crea todos los activos en dólares que no sabemos y que sostiene toda la economía y nos fiamos de eso, es que no tiene ni lógica. Cuando me hacen ese pensamiento del Bitcoin, y si mañana colapsa todos los acuerdos en el euro dólar y empieza a colapsar todos tus activos de precio, y te fiaste de un sistema porque hay una tercera contraparte o hay una contraparte que según tú la validas como buena y a lo mejor es un Lehman Brothers y todo era aire, es que ese razonamiento creo que es más por miedo al cambio del propio ser humano que por otra cosa. No, yo no le encuentro lógica cuando estás confiando en los cuentas que te están dando Nvidia. Tú las estás dando por válida, estás comprando como un loco. Y si de repente era todo falso, como hemos visto muchos casos como Enron, como Lehman Brothers, etcétera. Es que claro, esto es un problema de que le damos credibilidad a ciertas personas desde nuestro punto de vista, porque creemos que son limpias o creemos que lo hacen todo por el bien de la gestión de la empresa, etcétera. Y este es un razonamiento que yo no lo entiendo para criticar al Bitcoin. Si entiendes el activo, sabes el riesgo que tiene y juegas con eso. Evidentemente, yo siempre digo, yo tengo Bitcoin, pero es que no solo tengo Bitcoin, tengo más activos. Tengo oro, tengo acciones o invierto en un ETF que replica index al Standard & Poor's, etcétera. Yo creo que la gente tiene que entender que el riesgo tiene que estar distribuido. Que Bitcoin, claro, tiene sus riesgos, tiene un riesgo de volatilidad y tiene otros riesgos. Pero evidentemente eso ya es un activo que ya tiene sus años, que ya ha pasado una serie de años, que si fuera lo que dicen algunos, una estafa, etcétera, ya lo hubiéramos sabido, Y Bitcoin lo único que refleja es la inflación monetaria. Es un activo que refleja lo que hacen los bancos centrales, lo que hacen los gobiernos imprimiendo. Eso ya principalmente, como lo es el oro. A pesar de, bueno, como decís, están los derivados, etcétera, pero que no hay. Hablamos del oro como derivado, pero es que todo hay derivado, absolutamente. Si te fijas, y no sé si lo has visto tú, David y Javier, tú vas a ver en Visual Capitalist y ves los mercados, oro, Bitcoin, etcétera, y cuando vas a ver los derivados, es gigantesco. Es que toda la economía en la que nos decimos que nos fiamos, etcétera, está sostenido en una cantidad ingente de derivados, que eso es otro tema del que hablar, que es otro mundo aparte. Y lo que hay que hacer es entender dónde están los riesgos, saber cubrirse, y ya está. Es lo que un buen gestor es lo que hace, saber cubrirse. Y si entiendes Bitcoin como tal, sabes que el mayor riesgo es la volatilidad, efectivamente, el mayor riesgo es la volatilidad, pero la volatilidad se puede utilizar igual para bien que para mal, si la sabes gestionar. Y el Bitcoin lo que te dice es un termómetro de lo que están haciendo los gobiernos, de cómo te están estafando. Reflejan el fraude perfectamente. Cuando el Bitcoin sube es porque la liquidez está subiendo. Y como dije, deuda igual a liquidez. Por eso hay que entender, incluso entendiendo Bitcoin, hay que entender el sistema monetario, cómo funciona primero, y después para saber cómo funciona Bitcoin o cómo te funciona el oro, cómo te funciona cualquier activo, incluso los terrenos que son terrenos, agua, etcétera, todo tipo de materias primas que te protegen contra eso que están haciendo los gobiernos. Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Tú bien decías, no podemos ir de frente contra los gobiernos porque nos van a arrastrar, nos van directamente si quieren, pueden acabar socialmente con nosotros. Y eso es lo que hay que entender eso y favorecerse de eso. Y no entiendo lo que tú dices, esa definición, no, es que de Bitcoin no me fío porque no sé lo que hay detrás. ¿Y qué hay detrás de todo el sistema monetario? Si son los propios bancos, trabajando para sus propios intereses, con la colaboración, al final, gobiernos y bancos es la misma colaboración. Tú vas a ver, o incluso la banca a la sombra, que es lo que comentaba antes, tú vas a ver
BlackRock posee casi todas las empresas a nivel mundial. Es que, y nos estamos fiando de una única contraparte de todo el sistema, que esto también es, a pesar de lo que tú dices, de querer acaparar y controlarlo todo, esto es un riesgo también enorme que no nos estamos dando cuenta. ¿Y si colapsa la deuda de Estados Unidos, si colapsa todo el sistema? ¿Qué va a pasar con ese todo nuestro efectivo que confiamos activos de BlackRock? Colapsan. Todo esto es algo que la gente tiene que entender los riesgos, tiene que entender todo el sistema monetario y es fundamental. Entonces, si lo entiendes perfectamente Bitcoin y entiendes que es una cobertura de todo el sistema. A ver, yo lo que no sé, que vosotros, joder, sabéis 1000 veces más de economía que yo, es el timing. Yo si me dijeran, oye, ¿cuándo crees que esto se va a ir a la mierda? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero claro, eso es algo que se preguntará la gente. ¿Qué tiene que pasar en la deuda, en el mercado de deuda, o qué tiene que pasar en el sistema financiero para que se vaya todo al carajo, ¿no? ¿Y cuánto puede tardar? Esa es una pregunta que yo me hago muchas veces. Yo creo que va a pasar, pero no tengo ni idea de cuándo. Si supiésemos cuándo, Javier, nos haríamos multimillonarios todos aquí ahora mismo. Estoy de acuerdo contigo, no se puede saber. Yo creo que cada día estamos más cerca, es una obviedad, pero también pienso que cada día que pasa y no colapsa este sistema, el colapso será mayor. La explosión va a ser más grande. Cada día que pasa, cada mes que pasa, y siguen haciendo aberración monetaria tras aberración monetaria, pues cuando pase será proporcional al tiempo de fiesta y de orgía que hemos vivido. Ese estallido. Y bueno, esperemos que sea cuanto antes quiero decir, que todo esto suceda cuanto antes, simplemente básicamente por el bien de todos, porque cuanto antes pase, antes lo solucionamos. Por el bien de todos y para hacer una purga de la sociedad también, que se están viendo, te lo digo, Javier, yo veo cada cosa, que miras ahí en Twitter, cada aberración que hace la gente, cada locura, que es consecuencia también de la pérdida de lo que es el conocimiento de la naturaleza del dinero, porque al final estamos hablando... Pero tampoco podemos pretender que a todo el mundo le interese esto, joder. Es que esto además... claro. Diego y David, vosotros que estáis en el mundo financiero económico, y a mí me pasa con Bitcoin, quizá esto es, yo os digo de verdad, desde que me levanto hasta que me acuesto, pues alguna excepción, ¿no? Pero que te absorbe también la vida, ¿no? Porque te gusta tanto y lo ves tan importante para tu futuro que yo entiendo a la gente, joder, que salga y que diga, pero ¿qué me estás contando? Vamos a tomar una cerveza y a disfrutar del día a día. Eso hay que hacerlo siempre. Pero aunque sepas que viene el apocalipsis, joder. Pero eso, y fíjate que Javier, yo creo que no hemos hablado de una cosa importante aquí. Hemos hablado de activos físicos, pero yo siempre digo que por encima de Bitcoin, por encima de cualquier activo, por encima del oro, el activo más valioso es el tiempo. Y nunca pensamos en tiempo. Y es un activo que lo gastamos y ya no hay manera de recuperarlo. En el Bitcoin podemos gastarlo o hacer una transacción, pero que nos devuelva Bitcoin. El dinero igual, el oro igual. Pero el tiempo, una vez que pasa, fíjate lo que hemos hablado hace una hora, ya está. Ya eso no vuelve. Y muchas veces la gente nunca piensa en riesgos y ni piensa en tiempo. Esto es fundamental. Al final, lo que tu tiempo, el salario que cobras, estás midiendo tu tiempo. Lo que aportas a la sociedad, estás midiendo tu tiempo. Siempre constantemente es el tiempo. Y eso es quizás es el activo más valioso que nunca le prestamos atención. Pues tú fíjate si es importante, ahora que estás hablando de tiempo. Yo el tiempo y energía, ¿no? Diría que son dos variables súper importantes. ¿En qué unidad de cuenta lo estamos representando? ¿Qué batería estamos utilizando para almacenar el tiempo y la energía que usamos cada día? El puto euro. Bueno, pero fíjate, eso es por educación. Yo en mi caso no ahorro en euro. Lo meto en Bitcoin, lo meto en un ETF, lo meto en oro, lo meto en lo que sea, en otro activo. Sobre todo que busco protegerme de la inflación monetaria. Ya estoy haciendo, el ahorro lo estoy haciendo otro lado. Después tengo el dinero de gasto, que es diferente. Lo que tú dices. También hablabais de las cervezas y tomarse unas cervezas, eso es también importante. Eso incluso podríamos hacer aquí un día un directo aquí con unos pinchitos, una cerveza que sería también así. Eso sería también novedoso y bastante novedoso y bastante interesante, pero eso también es importante. Y muchas veces nos centramos en estos temas monetarios y nunca, también necesitamos tiempo, ni tiempos para relajarnos, tiempo para hacer introspectiva, etcétera, y eso fíjate que nos lo están quitando constantemente, porque cada vez tenemos que trabajar más problemas, inflación. Y no nos estamos dando cuenta de que ese activo
es lo más valioso que tenemos. Al final es lo más valioso. Podemos tener mucho Bitcoin, pero al hoyo nos vamos todos, nos vamos a ir todos. Y eso es el tiempo, se nos acaba el tiempo. Y muchas veces deberíamos pensar también en tiempo como importante. Fíjate, la película está In Time. In Time habla de que la divisa es el tiempo, se puede comprar tiempo, etcétera. No sé si la habéis visto. Y eso es un tema Sí. que fíjate que nunca se habla. Se habla todo, va todo material, pero nunca se va a temas de tiempo. Y Pues tú fíjate que fíjate que el en el White, universo, el en el, universo es eso. en El el, universo es en eso. el, en el paper de Bitcoin te habla de que Bitcoin es un registro de marcas temporales. O sea, flipa. O sea, el tipo que diseñó esto, o la gente que lo diseñó, eran auténticos. Yo creo que eran pues los Leonardo da Vinci, los Rafael de nuestra generación, ¿no? Eran unos genios los que lo diseñaron, pues no creo que fuera una persona. Y hablaban del tiempo como una de las variables, el tiempo y la energía, que esto es algo que decía, no sé si Tesla o Ford, a principios del siglo pasado hablaban de conectar la emisión monetaria a un sistema de energía, que es lo que hace Bitcoin. Bitcoin convierte energía en unidades monetarias. Eso es una locura, tío. Tú consumes energía para calcular hashes pero fíjate que todo, y a través del cálculo de esos hashes recibes nuevos Bitcoin que entran en la red a través del consumo de una señal honesta que te está diciendo a toda la red que tú has tenido que utilizar una energía que es algo real, algo necesario para la humanidad y lo conviertes en unidades monetarias. Pasa lo mismo con el oro, la plata. Tú necesitas utilizar energía para sacar oro y plata. Pues con esto lo mismo, ¿no? O sea, la verdad que hay muchas madrigueras ahí. esto se nos ve. David, que nos Al empezamos a final meter. es una réplica exacta de lo que sucede con una réplica exacta de lo que sucede realmente con el oro y la plata. Ahora bien, la única diferencia que hay es que no ha tenido un uso industrial previo. O sea, que se ha monetizado. Normalmente el oro y plata se monetizaron con el uso industrial y el valor en uso que tenían y por sus propiedades físico-químicas, ¿no? Esto no es una materia, no tiene propiedades físico-químicas ni ha tenido un uso previo a esa monetización. Porque, por ejemplo, el tabaco cuando se monetiza en guerras, en la cárcel, tiene también un uso previo, que se puede fumar. Entonces, de ahí va adquiriendo el valor y el valor luego en cambio. A mí lo que más me choca del Bitcoin es que no haya tenido ese uso industrial previo o uso de consumo previo a la monetización. Claro, eso es lo que, fíjate que los austríacos hablan de eso, ¿no? De que para que un dinero se convierta en dinero tiene que primero ser un buen medio de intercambio y tiene que ser un medio de intercambio generalmente aceptado. Y sin embargo, Bitcoin lo que ha hecho es combinar una serie de tecnologías existentes previas, fundamentalmente basadas en computación, en criptografía, en matemáticas, que tenían una utilidad en el mundo de la computación. Claro, yo creo que eso casa bien con el nuevo modelo económico al que vamos, que es un modelo económico digital. ¿Por qué? Porque tú has tenido el oro y la plata, sí que es verdad que se eligieron de forma espontánea por el mercado, ¿no? Luego se le dio validez por parte de los imperios, los reyes, quien fuera, y se estableció como como algo reconocido a nivel mundial. Lo que tú decías, por el uso industrial, por hacer pendientes, transportarlo y demás. Pero Bitcoin te nace en un cambio de paradigma de la era industrial, de la era de lo material, de lo físico, del aire o del mar, al ciberespacio, que es, digamos, un nuevo entorno, un nuevo reino donde se está construyendo un nuevo, yo creo, una nueva estructura social. Ya no os hablo solo de Bitcoin, os hablo también de Internet. O sea, Internet yo creo que es uno de los avances tecnológicos más disruptivos de la historia, ¿no? Junto con la imprenta o otras cuestiones. ¿Por qué? Pues porque lo estamos viendo. El ataque que hacen los políticos o Ursula von der Leyen cuando salen Davos diciendo que la prioridad que tienen que tener número uno es recuperar la confianza de los ciudadanos, porque saben que la gente que se está informando a través de medios alternativos está empezando a tener un aprendizaje, un saber socialmente reconocido que desafía esa autoridad y ese poder, ¿no? Y creo que Internet, que nos conecta a todos, vosotros estéis donde estéis, pues en Galicia, en Madrid o donde estéis, nos podría conectar también estando en Japón o en Sudáfrica o en cualquier... Entonces se diluye un poco el concepto de territorio delimitado con fronteras, que es el Estado-nación, y vamos a una sociedad mucho más líquida y en esa plataforma hacía falta un dinero nativo, ¿no? Que combinara pues estructuras de seguridad con criptografía y matemáticas. Por eso creo que el uso previo de Bitcoin son todas estas ciencias. No ha funcionado como mercancía desde el punto de vista económico, pero sí como una parte del desarrollo de esta infraestructura nueva. Pero bueno, eso es muy profundo, ¿no? Lo que estoy contando. Que me hago yo también pájaros mentales, pero vamos. Pero fijaos, y ya para ir terminando, lo que Bitcoin está haciendo es dar respuesta. Decía David que no tiene uso industrial, que lo que está dando respuesta es una economía hiperfinanciarizada.
Cuando vemos que Bitcoin se crea, es a raíz de la crisis de 2008. Es cuando nace Bitcoin. Entonces, una respuesta a cómo está estructurada la economía, que está hiperfinanciarizada. Y eso es lo que tenemos actualmente y eso es lo que estamos viendo, hacia donde estamos cada vez acelerando más. Porque cuando tú estás en un esquema Ponzi, lo único que te queda es acelerar. El esquema no se puede deshacer. La única vía es acelerar. Y eso es lo que estamos viendo constantemente con lo que refleja las deudas. Las deudas, pues evidentemente, reflejan esa subida parabólica porque el sistema tiene que acelerar cada vez más, porque si no, colapsa, como expliqué, es la pirámide abajo, la deuda americana, y si no hay suficiente deuda americana, la pirámide colapsa. Y esto es importante entenderlo, entender lo que estamos y a partir de ahí, pues actuar. Y dentro de nuestras digamos, circunstancias, posibilidades, etcétera, cualidades, pues defendernos como podamos. Y si podemos intentar a la gente explicarle que esto, aunque le suena chino, aunque yo te digo que ha habido gente que me ha conectado y escrito después de ver muchos vídeos, que dice que da explicación a lo que no le encuentra, que está viendo que la sociedad está zombie. Y chavales jóvenes, Chavales, no estoy hablando de chavales digamos, de 30 o 25, sino chavales de 20 años, que se están dando cuenta de que el sistema es un fraude, los está engañando. Y tarde o temprano, como dice David, por ahí puede venir la esperanza. Como decía Howe en el cuarto giro, llegará un momento que la sociedad, si fijaos, porque estamos en todo este sistema, porque los políticos han prometido un retiro dorado que no pueden cumplir. Y ahora la gente se está dando cuenta del fraude, como los han engañado. Y evidentemente los políticos que están unidos a todas, digamos, las oligarquías financieras, porque son parte de ello, pues ahora no quieren perder ese estatus. Y evidentemente la gente sobre todo los chavales jóvenes, se están dando cuenta. Y cuando te escriben y te dicen, es que tú todo lo que explicas se está dando una explicación a lo que la gente no ve y lo que yo estoy viendo, como nos están engañando. Y eso es importante porque es el germen, y yo creo que ahí estoy con David. Gracias a Internet, Diego. Es gracias a Internet. Claro, evidentemente. Y que las nuevas generaciones, que nosotros, que vosotros, pues tendremos la misma edad, los tres más o menos, pero cuando tú empezaste a tener un móvil, era los 18, 20 y tenía móvil con la serpiente del Nokia, o sea, que tampoco teníamos grandes historias de Internet y las redes sociales, el 20 o el Facebook o todas estas cosas. Claro, ellos nacen con la tecnología ya incorporada desde que son pequeños, entonces van a tener una percepción del mundo completamente distinta, ¿no? Pues oye, le hacemos una raid ahí al programa del General Baños, yo creo que no sé si le puede hacer raid desde aquí, desde la aplicación. Si quiere ir a ver ahora, acabar de ver. La verdad que ahí va lo mejor, o sea, ahí va la creme de la creme, ahí Lunaticoin, Álvaro y Chris, y hay ganas de verlo porque hicieron un programa de Bitcoin con otros invitados y bueno, yo creo que salió un poco raro el programa. Pero bueno. Pero bueno, tampoco vamos a desmerecer, No. Oye, el debate que tenemos hoy aquí, Tampoco vamos a desmerecerlo. Está claro. Exacto. No vamos a desmerecerlo porque aquí seguramente hemos tocado muchas más cosas que no se tocarán ahí. Hemos tocado desde todo. Hemos tocado hasta cosas. Yo creo que hemos hasta tocado teoría de la relatividad de Einstein aquí, en este directo. Y nada, David, no sé si tú tienes algo más que comentar para terminar. Pues nada más. Ha sido muy agradable y muchas gracias por la invitación. Por la tertulia, que de verdad siempre se aprenden y esta vez han sido cosas muy positivas y muy buenas. Así que muchas gracias a los dos. Pues lo mismo, ha sido un placer y encantados de estar por aquí cuando queráis. Un placer también haber compartido con David. Y Javier, ahora cuando vuelva a hacer con Plácido te voy a invitar, ¿vale? Ahí te lo prometo que venga, te voy a invitar perfecto. Para cuando esté Plácido, que la verdad es que Plácido es una bestia. Es una bestia. Ahí es escuchar. Lo que decía Jorge, ahí hay que escuchar. Sí, ahí hay que escuchar porque es una bestia. Tiene un conocimiento que yo flipo. Sobre todo de inteligencia artificial, que controla una barbaridad. Bueno, pues muchas gracias a los dos por el directo de hoy. Sé que estamos ahí medio compitiendo con el de Geostratego y estáis invitados a volver cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, venga, chao, hasta luego. Gracias y gracias a todos los que habéis estado invitados.